Posiblemente la principal diferencia metafísica y metahistórica entre el capitalismo y todos los sistemas que lo precedieron y su misterio esencial consiste en el hecho de que la historia de este sistema desde un momento bastante temprano, aproximadamente a medianos del siglo XVIII, adquiere el carácter de un proyecto o una construcción o incluso un carácter dirigido no homogenético. No se puede decir que antes del siglo XVIII nadie, ningún grupo ni fuerza hubieran intentado dirigir el curso de la historia de tal o cual forma. Pero estos intentos, con muy escasas excepciones, primero tienen un carácter local y segundo eran a corto plazo y como regla fracasaron y tercero, antes de mediados del siglo XVIII, más exactamente el periodo entre los años 1750 y 1850, estos intentos carecían de una serie base material. En el largo siglo XVI, es decir, el periodo entre 1453, la caída de Constantinopla, y 1648, aparece el sistema mundo europeo, es decir, noratlántico, y la historia adquiere un carácter mundial. Además, surgen condiciones necesarias y suficientes para la planificación histórica por aquellos grupos que al tomar como punto de partida la época del largo siglo XVI, en los 100 años posteriores se convirtieron en operadores del mercado mundial y por consiguiente potencialmente en operadores de la historia mundial. La posibilidad de planificar y de elegir el curso de la historia construyéndola depende de varios factores. 1. Existencia de una organización capaz de plantear y realizar tareas de esta clase, es decir, capaz de plantear objetivos geohistóricos, realizar planeamiento estratégico a nivel mundial y que también posea voluntad para actuar en esta dirección. 2. Existencia de un objeto de manipulación adecuado como medio para la realización de tareas de planificación y construcción histórica, es decir, de geoingeniería. 3. Existencia de una base financiera que garantice el acceso al poder y la propiedad y asegurar las posiciones de estas dos esferas. 4. Control sobre los flujos informativos que tengan un rol significativo en la vida de la sociedad como mínimo de su élite. Y 5. La existencia de las estructuras de saber racional que analizan las leyes de la historia, los procesos masivos y grupos sociales como objetos y medios de planificación y construcción histórica. La masonería inglesa, apoyada por el poder financiero de la City de Londres, la fuerza de los operadores del mercado mundial, es decir, la burguesía, los clubes aristocráticos y, por supuesto, por el Estado británico, era la organización capaz de encauzar la historia de cierta forma. A finales del siglo XVIII, a los masones se sumaron los Illuminati, que fueron creados por los jesuitas para luchar contra la masonería, pero que salieron de su control. Los masones, a su vez, obtuvieron la base operativa fabricada por ellos, me refiero a los Estados Unidos, una nación creada artificialmente como una especie de polígono histórico al cual pronto se trasladaron también los Illuminati, que siguen prosperando ahí hasta el día de hoy, vía, por ejemplo, Skull and Bones de la Universidad de Yale y también otros grupos de estructuras que se sentían incómodos en Europa. A mediados del siglo XVIII, sorprendentemente, aparecieron tanto un adecuado objeto de manipulación, es decir, las masas o la sustancia, como una base financiera muy potente, es decir, el dinero o la energía y nuevos flujos de información. El objeto de manipulación puede ser la masa o en menor medida la clase, es decir, un material humano atomizado que consta de individuos y no de colectivos. Cualquier colectivo tradicional con tradiciones enraizadas que tiene normas, valores y costumbres, que sea una comunidad, un clan, una tribu, casta, etc., es difícil de manipular. Mientras tanto, la muchedumbre solitaria, entre comillas, de las ciudades, sobre todo las preindustriales y las de periodo temprano del periodo de industrialización, que aún no se convirtió en la clase trabajadora y que tan solo se estaba convirtiendo en las clases peligrosas, entre comillas, era un objeto adecuado para las manipulaciones históricas de gran escala.
Y este objeto, esta sustancia, aparece precisamente a mediados del siglo XVIII para explotar, o más bien ser explotada en la época de las revoluciones, en los años 1789 a 1848. La aparición de las masas en la escena, sobre todo histórica y planetaria, dio múltiples oportunidades a los manipuladores de gran escala. Les permitió ocultar su actividad planificadora y constructora detrás de las masas y sus intentos y objetivos que dichas masas no podían formular. Lo estamos viendo este fenómeno en todas las revoluciones de color y golpe de Estado en el día de hoy. ¿Quién puede controlar las masas? El que tiene dinero, organización e información, el que entiende el rumbo de la historia y de los procesos masivos a los que se puede echar la culpa por los excesos. Precisamente con la aparición de estos conjuntos de individuos, hombres de la multitud, entre comillas, y los procesos masivos, las leyes de la historia adquieren un carácter visible y bastante racionalizable y por lo tanto se puede dominarlas. Lo único que se necesita es la organización y las finanzas. A mediados del siglo XVIII empieza un boom financiero. Si en la segunda mitad del siglo XVII las altas finanzas cosechaban los frutos del largo siglo XVI, ya en la mitad del siglo XVIII se forman las bases del sistema financiero moderno. Por supuesto, tanto en la era anterior al capitalismo como en los albores de este en los siglos XV y XVI, los banqueros podían ejercer una considerable influencia en el curso de la historia. Por ejemplo, los venecianos financiaron la Tercera Cruzada, es decir, la destrucción de Constantinopla y en parte la Reforma. Las familias venecianas Bardi y Peruzzi en el siglo XIV financiaban a los reyes de Inglaterra, mientras que los Fugger en el siglo XVI financiaron a Carlos V. La alianza de los banqueros y los prestamistas de Lombardía, estrechamente ligada con sus vínculos religiosos de parentesco a los banqueros de Inglaterra y también de la República Checa, era tan fuerte que ayudó a la liquidación de sus contrincantes, es decir, la Orden de los Templarios. Sin embargo, ninguna de las fuerzas mencionadas contaba con las oportunidades que aparecieron en el siglo XVII-XVIII con la llegada de la era capitalista. Primero, en el siglo XVII sucedió la revolución financiera que comenzó en los años 1613 a 1617 cuando la familia Baruch creó el Standard Chartered Bank y fue fijado Goodwill en el año 1617 y terminó con la creación del Banco Central de Inglaterra en 1694 y el nacimiento del concepto de la deuda estatal, el arma más peligrosa de Londres en su lucha por la hegemonía en Europa y en el mundo. El boom del capital bancario que lo hizo omnipotente fue condicionado por tres factores que estimularon el desarrollo de las altas finanzas: la lucha británico-francesa por la hegemonía mundial, la expansión colonial de las potencias europeas y la revolución industrial que había comenzado recientemente. Todo esto requería recursos y un sistema financiero perfeccionado. Es obvio que los banqueros tuvieron una gran participación en las estructuras corporativas. Por fin, el último factor, pero no el menos importante, fue el rol de la información. En el siglo XVIII sucedió otro cambio crucial. Rápidamente creció el papel de la información organizada, o podemos decir empaquetada de un modo determinado y presentada como una información racional, científicamente viable, completamente nueva y dirigida y el control sobre ella. Estos flujos de información justificaban las reivindicaciones del poder de los nuevos grupos sociales y sus aliados de las estructuras del viejo orden y se convertían en una poderosa arma psicohistórica de las estructuras conspirativas en la reorganización de la conciencia de la élite, el reclutamiento social de los adeptos, realización de un golpe de Estado minuciosamente preparado con la ayuda del movimiento masivo. Es decir, las revoluciones de color no empezaron con Yugoslavia o Libia, sino hace más de 200 años en Francia, con la Revolución Francesa en los años 1789 a 1799. El resto es historia.